¿Buscas el mango definitivo para este verano? ¿O buscas el mango definitivo para este verano haciendo la mejor inversión? Y sí, lo digo de esta manera porque sé que a más de uno le va a interesar saber que entre estos dos perfumazos solo hay una diferencia de $10. Hoy enfrentamos a dos titanes que están rompiendo el hype. Por aquí tenemos el Odyssey Go Mango de Armaf y el Mango Ice de Gulf Orchid. Ambos están inspirados en el God of Fire de Stefan Humber Lucas, un nombre que he estado mencionando bastante últimamente. ¿Cuál será el mejor mango para ti? Quédate y lo descubrirás. Ambos son unisex y rinden de maravilla. Y hablando del rendimiento, te quiero decir que por eso no te preocupes por ahora, porque realmente los dos perfumes van bastante parejos. Para entender estos perfumes hay que entender su arquitectura, porque ambos prometen una evolución que sé que te va a sorprender. En el caso del Go Mango tiene una estructura muy clara que se desarrolla en 3 actos, y ahí de paso vemos su atomización. ¡Wow! ¡Qué olor! Este viene iniciando con un destello cítrico, ácido y muy brillante que no dura mucho porque rápidamente aterriza en lo que yo llamo bolón de mango. Es ese olor a paleta dulce que todos conocemos de esta fruta, es decir, ese tipo de golosina bastante llamativa y que, para serte sincero, desde el primer spray ya se siente bastante tropical. En el corazón es donde ocurre la magia. Ese toque limpio, brillante que le quitaron, pues es donde le aporta la cremosidad. En un punto, en caso personal, se me llega a parecer a una especie de chinola con avena. Es a lo que me hace referencia en este punto. Es denso, sustancioso y se siente realmente comestible. El secado finalmente cierra con una base bastante ambarada, muy adictiva y cremosa. Eso de ambarado, lo que te estoy diciendo es que realmente se siente un toque, un parecido a caramelo y que se siente bastante juvenil realmente. El Mango Ice tiene esa evolución mucho más compleja y electrizante, con ese ADN que tiene la mirada fija en lo nicho. Olviden lo dulce aquí y lo tropical. Esta fragancia sale que se siente exquisita, con una salida bastante brillante, cítrica, ácida, que me recuerda mucho al limón amarillo, o sea, el limón maduro, que inmediatamente te despierta los sentidos. Esto no tiene nada de duda. A los 10 minutos comienza a aparecer una evolución un tanto cremosa, que me recuerda a la menta, ese toque fresco y limpio que hace alusión también a una sensación a alguna pasta dental con esa limpieza profunda. Pero aquí da un giro interesante y viene apareciendo dos actores principales en la fragancia también, pero de manera sutil, que es el praliné y el abatonca, que le dan un toque ligeramente cremoso y dulce y especiado a la vez. A los 40 minutos aproximadamente es donde en esta parte el perfume comienza a separarse de todos los demás. Aquí aparece una nota clarísima de jengibre y una sensación bastante limpia que proyecta esa característica de ropa recién lavada con esa sensación de detergente premium. Es ese tipo de frescura que te asocia con una ilusión a que es de esas que te cortan inmediatamente el calor. Es decir, que básicamente mientras el Go Mango se enfoca en una sensación frutal, cremosa y tropical, el Gulf Orchid se transforma en una herramienta de limpieza y frescor absoluto. Quiero que me digas en los comentarios cuál de las dos fragancias es la que por el momento te está llamando más la atención. Y si todavía no te decides, lo que te voy a explicar a continuación realmente te va a sacar de dudas. Vamos allá con la situación y la vibra del perfume. Aunque ambos destilan esa sensación tan tropical, esa sensación playera, la situación en la que los dos brillan, o que la situación en la que cada uno brilla, es donde va a separar lo que tú andas buscando. El Go Mango, por ejemplo, es esa fragancia de movimiento, de acción, ese perfume que proyecta actitud energética, juvenil, bastante disfrutable, bastante llamativa, adictiva. Es ese perfume que te hace referencia como si estuvieras en la playa, pero jugando en la arena y demostrando ese toque de dinamismo. De hecho, poniendo mucha atención al nombre del perfume, Go Mango, ya podemos hacer referencia de que sí, es ese tipo de fragancia, de acción y de movimiento. El Mango Ice, en cambio,
tiene una sensación un poquito más sofisticada y calmada. Si el Go Mango, es aquel que utilizaría para hacer referencia o lo que hace alusión a un escenario donde estás jugando en la playa, el Mango Ice es ese que utilizaría para estar recostado en un chelón bajo un cocotero o una sombra bastante encantadora, simplemente degustando un trago o un cóctel exótico mientras mira el panorama. Sí, mientras este es el que está en medio del juego, en la acción, en la actividad, el Mango Ice es aquel que mira el panorama desde la comodidad y la tranquilidad. Y sí, aunque sean extremadamente tropical y energética, tiene esa vibra sobre el Go Mango. Es algo ligeramente parecido a la misma idea que hacen con fragancia, por ejemplo, con el Dolce & Gabbana, que aunque le dan ese toque mediterráneo, veraniego, bastante energético, pues nunca dejan de lado que se sienta un poco más tranquilo y glamuroso. Es esa esencia de limpieza y pulcritud impecable, aquella persona que quiere mantener esta esencia destacable en este aspecto aún estando en su playa. Básicamente uno es la adrenalina del Caribe y el otro es el lujo del descanso caribeño. Tú eres el que sabes en esta ideología, en esta escena, cuál papel es el que quieres elegir. Y si te está gustando el contenido, dale like y suscríbete. Y aquí en la descripción va a ver la forma en la que puedes ayudar al canal. Muchas gracias. Y vamos allá con el rendimiento. Al inicio te dije que no tienes que preocuparte por ese tema hasta ese momento, pero debemos tomarlo en consideración porque sé que es un punto a favor. Y lo mismo que te dije, aquí no es que se destaque demasiado uno de la otra. En piel aproximadamente unas 9 horas, que creo que eso le va de maravilla a una fragancia en este rango de precios. Y ahora aprovecho para decirte entonces cuál es la diferencia. Directamente y de la manera más confiable es que en su página web viene costando aproximadamente unos $50 y unos 40. Ya lo que vas viendo en el camino en este video reseña, creo que ya esa diferencia de $10 te va diciendo si es la que va a determinar qué fragancia tú tienes o si realmente el precio no te importa. Y abundándote más de la manera de uso, ¿qué perfume yo me pondría entonces para ir al gimnasio? Pues quizá parezca contradictorio, pero definitivamente este es el perfume que yo utilizaría en esos momentos donde quiero estar haciendo ejercicio o algún deporte. ¿Por qué? ¿Me estoy contradiciendo? No. Al ser la fragancia más limpia, fresca, electrizante de las dos, es el que yo siempre voy a preferir por encima de cualquier otro. Bien pudieras utilizar para eso, no hay ningún problema realmente. Pero en lo personal, siempre las fragancias que tienen ese resalte en lo limpio es lo que yo utilizo para este tipo de actividades. Y un apartado bastante importante en este video, ¿cuál es el realismo en cuanto a la fruta se refiere? Aquí estamos vendiendo la esencia del mango. Y sí, sé que hemos visto bastante temas relacionados ya a la sensación que proyecta cada perfume. Pero si tú quieres buscar un perfume que cuando tú cierres los ojos, huelas la parte donde te colocaste la fragancia y quieres detectar la realidad del mango, ¿cuál de los dos entonces es el que tienes que elegir? Pues el Go Mango de Armaf gana esta comparación por goleada. Definitivamente de los dos aromas es ese que en todo momento te va a recordar la fruta real cremosa del mango, porque es aquel que tiene más énfasis en demostrar este tipo de cremosidad tropical y dulce. Si en cambio busca un aroma mucho más sofisticado, más con mira a una esencia nicho, más con mira a una sensación bastante elegante, más con mira a un perfil olfativo muchísimo más completo, pues definitivamente te deberías ir por el Mango Ice. En dado caso de que solo pudiera elegir uno, ¿con cuál yo me quedo? Aunque la elección sería difícil para mí, yo me iría por el Go Mango. ¿Saben por qué? Recuerda eso que mencioné anteriormente de bolón de mango, que sí, a ese tipo de golosina nosotros le llamamos bolón. Pues es porque me recuerda a mi niñez cuando estaba en la escuela y este tipo de golosina era bastante popular. Y definitivamente no puedo evitar que a cada momento que huelo Go Mango me hace ese baño de añoranzas y me transporta a mi niñez. Eso definitivamente le aporta muchísimo a una fragancia, ya que al fin y al cabo los perfumes son experiencias. El olfato es lo que más ayuda a grabar momentos y definitivamente
Por eso este perfume es mi favorito. A modo de resumen rápido, por si acaso te perdiste, en el rendimiento anda bastante parejo. 2 fragancias que llaman mucho la atención y que realmente llaman cumplido. Si estuvieras en el escenario, donde estuvieras en la playa, la sensación que vas a proyectar con este perfume es aquella juguetona, bastante encantadora. 2 fragancias que se sienten sumamente exquisitas, pero este con un toque más juvenil, electrizante, sumamente tropical y gustoso. Sin embargo, este es aquel que te siente más tranquilo, con más clase, una fragancia con más evolución y que realmente está más inclinado en la sensación ácida, cítrica, especiada, picante como el jengibre y el toque de limpieza profunda. Ahí tú eres el que sabe si vas a querer una fragancia muy tropical y gustosa, juvenil, o más bien una sensación súper fresca, electrizante y más elegante. Déjamelo en los comentarios saber por cuál te decidiste. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí esta reseña, la que sé que la vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado y ahí te dejo la reseña comparativa para que sepas cuál es el mejor mango del mercado para que lo disfruten este verano. Ahí te lo dejo.